¿Bien? Esas caras, nadie contesta nada. Están todos muy contentos todavía con la Copa América, con el gol de Di María y todo eso, pero seguramente se me olvidaron de Eric Hobsbawm. Bueno, voy a hacer un repaso introductorio. Yo les había dicho que lean del capítulo, que lean los tres primeros puntos, del 1 al 3. Es algo de lo que había empezado someramente a hablar la clase pasada. Eh, lo que Hobsbawm va a explicar es cómo el capitalismo a través de la revolución industrial reorganiza la vida social de la humanidad, ¿sí? Digamos, la revolución industrial viene a ser el último paso de un proceso histórico, ¿sí? Que es el capitalismo, ¿no? La revolución industrial es la que moderniza, la que tecnifica la producción, toda la producción del sistema capitalista, ¿sí? Y eso a su vez se repercute en la organización social, ¿sí? Eh, a ver, este pasaje histórico, sociohistórico, la primera etapa del capitalismo es el mercantilismo, ¿no? Sin embargo, cuando los países europeos salen primero a comerciar y después a conquistar, ¿sí? El globo, el planeta. Sin embargo, hay 2 siglos prácticamente que si bien se empiezan a acumular riqueza, con en general la conquista y la extracción imperial que hacen España, Inglaterra, bueno, todo lo que sabemos, esas riquezas van a Europa, se empieza a acumular una importante riqueza, ¿sí? Sobre todo en oro y plata. Sin embargo, la producción mantiene una lógica feudal, ¿sí? Esta lógica, de alguna manera sagrada, de alguna manera irracional, es decir, de la mera subsistencia, lo que, bueno, tanto los últimos siglos del feudalismo como la primera parte del capitalismo, este mercantilismo, aún generaban hambrunas, grandes hambrunas, aún generaban grandes enfermedades, ¿sí? Que era prácticamente por la que la gente se moría, ¿no? O sea, por grandes hambrunas y por grandes pestes, ¿sí? Poco desarrollo científico, recién la ciencia como tal va a iniciarse en el Renacimiento, mitad de 1500, ¿sí? El siglo XVI. Sin embargo, todos esos son pequeños datos sociohistóricos que van a hacer que el capitalismo reorganice la sociedad, ¿sí? El capitalismo también es conocido como la sociedad burguesa. Bueno, burguesa viene de burgos, ¿no? De los habitantes, de los propietarios, ¿sí? De los burgos, de las ciudades, ¿sí? Piensen, el feudalismo es una sociedad y una producción sagrada y aparte agraria, agrícola mayoritariamente. Siempre hay un menor porcentaje de producción en las ciudades, ¿sí? Lo que serían hoy se considera industria, pero eran talleres, ¿no? Pequeños talleres, pequeños artesanos con alguna riqueza acumulada, ¿sí? Que van a ser los burgueses, los que después se van a transformar en los grandes propietarios, ¿sí? De las industrias, y después, sin embargo, también están en el otro sector social organizado los señores dueños de la tierra, los terratenientes, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, porque si bien Hobsbawm dice, bueno, el capitalismo es consecuencia final de la revolución industrial, surge en toda Europa, pero la revolución industrial es de Inglaterra. Inglaterra es la que genera esta modernización productiva, tecnológica desde arriba, desde la monarquía, ¿sí? Y sus ministros, el rey y los ministros, y los hombres de negocios, ¿sí? Haciendo una nueva forma de producción eficiente, racional, que aumenta la productividad y la producción. Quiero aclarar que productividad y producción no es lo mismo. Productividad es la cantidad de bienes que se producen para luego poner en el mercado al intercambio. La producción es la forma de producir, ¿sí? Por ejemplo, la forma industrial es la que predomina en el capitalismo, ¿no? Inclusive hoy, en nuestros días, en el campo vemos que en Argentina se ve muy claramente que el agrario el sector agrario está altamente tecnificado, se habla de la industria, de la agroindustria, ¿sí? Eso en aquella época, como dice Hobsbawm, entre 1760 y 1790, ¿sí? Todavía no sucedía, el campo no estaba
industrializado, tecnificado, porque Hobsbawm hace una importante referencia, o sea, la sociedad burguesa se tecnifica, se racionaliza, ¿sí? Porque se industrializa, ¿sí? El capitalismo lleva siempre la racionalidad, la razón, ¿sí? Como una de sus metas, la eficiencia. ¿Se acuerdan cuando veíamos anteriormente que todas las organizaciones dentro del capitalismo tienen una lógica de eficiencia, ¿no? División del trabajo, obtener beneficios o obtener resultados, ¿sí? En términos racionales. Ojo, no significa que el capitalismo, las únicas organizaciones no son las empresas, son las más importantes de ya, pero existen estos criterios racionales. A ver, me ponían, estuvo buena una respuesta cuando me fundamentaba el tema del fan club de Sandro. El fan club de Sandro tiene como objetivo que más fanáticas, más seguidoras, seguidores, conozcan la obra del autor. ¿Sí? Bueno, eso sería en términos sentimentales, pero también eficientes. ¿Sí? Fíjense que todo en el capitalismo, inclusive la ciencia y la industria, ha hecho mucho eso. Nosotros siempre buscamos alguna explicación racional, ¿sí? Sobre todo dentro de la lógica en la que vivimos, ¿no? Después cada uno puede creer en cosas sobrenaturales, Dios, en lo que sea, pero en nuestras relaciones sociales, tanto como personas y como organizaciones, como grupos, siempre buscamos una explicación racional, técnica, científica. ¿Siguen? Eso lo impone el capitalismo, ¿sí? Eso lo impone el capitalismo porque a través de esto, a través de la industria, a través de la razón, a través de la ciencia, aumenta la eficiencia, aumenta la productividad y la eficiencia. ¿Me siguen? Hobsbawm dice, bueno, este proceso que es histórico surge desde el Estado, ¿sí? Pero se derrama en toda la sociedad, o sea, toda la sociedad inglesa y después la europea y después a nivel mundial, va a ser penetrada por los factores de racionalidad, de acumulación, ¿sí? De industria. ¿Sí? Esto va a hacer que se reorganice el sistema productivo, pasamos de esos sistemas de subsistencia y sagrado del feudalismo a la acumulación de riquezas y la eficiencia industrial, capitalista. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿O muy rápido? ¿Vamos bien? Sí, sí, Ahora, profe. ahora estoy adentrando un poco más en algunos conceptos, algunas ideas que Hobsbawm está tirando, ¿no? Pero yo, varias de estas cosas, van a ver que estoy repitiendo cosas que expliqué la clase pasada. A ver, entonces Hobsbawm lo que dice es, esto va a reorganizar, esta nueva producción, esta nueva forma de producción, la industria, va a reorganizar no solo la producción, sino también las relaciones sociales. Junto a las relaciones sociales y las organizaciones. Hobsbawm dice, bueno, Inglaterra aportó la revolución industrial, que es la que moderniza la producción, ¿sí? La tecnifica, la racionaliza, etcétera, etcétera. Y del otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, los franceses modernizan la política, ¿sí? Con la Revolución Francesa. ¿Sí? Esa es la gran diferencia, digamos, que en la Revolución Industrial no podemos poner una fecha como el 14 de julio de 1789, que falta poquito, ¿sí? Que es la Revolución Francesa. Ahora, sí podemos decir, dice Hobsbawm, que entre 1780, entre 1760 y 1790, ¿sí? Algunos ponen en el medio 1780, estalló la revolución industrial. Es decir, empieza una nueva forma de producción hasta ahora inédita, ¿sí? Que llega a triplicar la productividad, ¿sí? Cambia las relaciones sociales y desde ya cambia la producción, la forma de producir. ¿Sí? Esto va a generar un aumento de la riqueza, de la acumulación, que es lo que genera el capitalismo, ¿no? El afán de lucro, la inversión, también aumenta en parte, brevemente en un periodo de expansión, el consumo de todas las clases, después va a estar, esperen que alguien está entrando, después seguramente va a estar circunscrito únicamente a las clases pudientes, clase media, que Hobsbawm habla de la clase media como los inversores, los burgueses, ¿sí? Separando el tercer estado, que serían los pobres, el proletariado, los desposeídos,
y la clase alta sería la monarquía, ¿no? La realeza. ¿Sí? Eh, ¿Me estás hablando, Vega? No, a mí no. ¿O sí? Porque no te escucho. No sé si me estás hablando a mí. No. Entonces, dentro de esta lógica de acumulación nueva, se cambian las relaciones sociales. Brevemente, no voy a hacer una clase de historia del capitalismo, ¿no? Ya bastante tienen con lo que vemos en el industrial, pero la sociedad feudal se divide, se organiza en estamentos, ¿sí? El estamento de los nobles, el estamento de los artesanos, el estamento de los campesinos. La sociedad capitalista se organiza y se divide en clases sociales. Bosman es marxista, ¿sí? Él tiene una visión tiene un marxismo clásico, ortodoxo, fue miembro del Partido Comunista, apoyó el estalinismo, era inglés, ¿no? Igualmente. Eh, pero considera que, digamos, la sociedad necesita de estas etapas de crecimiento, ¿no? Dice, bueno, el capitalismo era necesario para esta época y ahora tiene que reorganizar las relaciones, las instituciones, las organizaciones. Dentro de esta lógica, dice, la revolución industrial lo que va a hacer es determinar las relaciones sociales mediante el trabajo. ¿Sí? A partir de ahora el trabajo es lo que va a guiar y lo que va a determinar todas las relaciones sociales, todas las instituciones, ¿sí? De la sociedad burguesa, la sociedad capitalista. Esto lo podemos ver hasta el día de hoy, ¿sí? En última instancia, Hobsbawm considera que, bueno, que fue necesario en ese periodo digamos, que genera ese aumento de la productividad desde ya, pero por otro lado, bueno, dice, el aumento del consumo para todas las clases sociales duró 30 años como mucho. Y después empezaron normalmente las hambrunas para los pobres, ¿sí? Dice, bueno, eso es consecuencia de que era esta lógica del desarrollo productivo, ¿sí? De la acumulación de riqueza, del capitalismo, de imponer la disciplina del trabajo industrial. Yo les comentaba la clase pasada, creo que sí, díganme si no, que inclusive la gran cantidad de obreros, de personas en realidad, de obreros industriales provenían del campo, ¿no? ¿Cuál es una de las medidas más importantes que realiza la monarquía para establecer esta racionalidad productiva del capitalismo? Bueno, el Enclosure Act, que serían las actas eh, a ver, de los cercados, de las propiedades, ¿no? De lo que serían las tanqueras, el alambrado, ¿sí? Por otro lado, la obligación de justificar un trabajo, o sea, de que se tenga que trabajar, se prohíben las famosas leyes de pobres, ¿no? De que no se podía mendigar, no se podía pedir dinero ni en el campo ni en las ciudades. ¿Para qué? Para disciplinar a la que va a ser la clase obrera, es decir, para disciplinar a la clase que va a trabajar, ¿sí? Por otro lado, se expropia a los campesinos, a los pocos campesinos o a las personas que tenían alguna subsistencia agrícola en el campo, ¿sí? Hotman dice, en Inglaterra no había campesinos, ya los señores, los lores feudales ya habían comprado casi todas las grandes extensiones y más fértiles. ¿Y qué tenían? Tenían gerentes, ¿no? Arrendatarios, y tenían la peonada, los peones, digamos, los que trabajaban, los trabajadores rurales que trabajaban como asalariados ya. Inglaterra en ese sentido fue muy avanzada, ya empezó a asalariar a los trabajadores rurales, es decir, obligarlos a trabajar por un salario. No está industrializada aún, pero ya tiene el primer avance, ¿sí? De obligar a que los trabajadores rurales, valga la redundancia, trabajen por un salario, estén obligados. Eso a su vez, bueno, expulsa una gran masa de obreros que se van a las ciudades, a las grandes ciudades industriales inglesas, ¿no? Liverpool, Bristol, Manchester, etcétera, etcétera, que tenían unas incipientes, pero a su vez muy potentes, industrias que empiezan a inundar el mercado de productos novedosos. Claramente, en esa época, el otro competidor es Francia, ¿sí? También en parte la Alemania prusiana,
pero, a ver, tanto los ingleses como los franceses van a ser los dos grandes enemigos industriales en esta carrera, ¿no?, de desarrollo económico. Hobsbawm dice, el rey y los ministros de Inglaterra se dan cuenta que se tiene que lograr una mejor vida de la población mediante el desarrollo económico, el take-off. ¿Sí? El take-off es el despliegue económico. ¿Sí? El despegue económico, es decir, el desarrollo industrial. Dentro de esta lógica, ¿por qué es importante el cambio se quiere un cambio de producción tan importante, de sistema productivo tan importante? Porque, reitero, esto es importantísimo, pasar de un sistema que tiene una lógica sagrada de subsistencia a uno que está fundamentado en la acumulación de riqueza y el trabajo, ¿sí?, cambia las estructuras de las relaciones sociales, ¿sí? Inclusive les cuesta menos, desde ya, les cuesta aceptarlo a los señores feudales que tenían grandes privilegios, ¿sí? Subsidios y protecciones por parte de la monarquía, que finalmente los hombres de negocios le van a imponer al rey de Inglaterra que le quite esos beneficios para que la racionalidad capitalista entre en el campo, ¿sí? Imagínense que costó un montón ese tipo de cambio social, imagínense lo que le costó a los pobres, ¿no? A los trabajadores, al proletariado, como lo llama el marxismo, ¿sí?, que tienen que trasladarse para sobrevivir, la mayoría también muere, o muchos mueren, del campo a trabajar a las ciudades, con lo que eso significa, ¿no?, que se cambia inclusive desde la hora de levantarse, de descansar, la cantidad de horas de trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les comentaba en la clase pasada? Hay una nueva forma de trabajo que a la cual los campesinos, por ejemplo, la gente del campo, no está acostumbrada y que va a sufrir muchísimo, tanto la disciplina como el castigo, ¿no? Porque el capitalismo inicialmente fue muy cruel, ¿sí? No solo porque dejaba morir a muchas personas de hambre, especialmente, también porque disciplinaba con la fuerza física, o sea, los castigaba a los trabajadores. Prácticamente eran, si bien eran libres formalmente, el capitalismo te garantiza una libertad formal, también formaba parte de un sistema capitalista que tuvo vestigios esclavistas al inicio. Sin embargo, Hobsbawm dice, bueno, esto fue cruel, pero fue necesario, ¿sí?, para el desarrollo de la producción. Por otro lado está la cuestión de la maquinización, es decir, la tecnificación de la producción, ¿sí?, que por un lado la disciplina impone un aumento de la productividad a las personas, ¿sí?, las hace trabajar más, las explota más, diría Hobsbawm, y por otro lado, la técnica, las máquinas, también hacen que se produzca más, ¿sí? ¿Me siguen? Hay una doble, digamos, un doble carril acá, ¿no? El aumento de la productividad de la revolución industrial se debe a estos dos grandes factores, dice Hobsbawm. Por un lado, es la disciplina del capitalismo que le impone a la clase obrera, ¿sí? Esta disciplina del trabajo, ¿sí? ¿Me siguen? Y por otro lado, está la tecnificación, ¿sí? La tecnificación desde ya está en manos también bueno, del gobierno, de la monarquía, pero también de los inversores, ¿sí? La disciplina se da primero en las fábricas y después el gobierno la legitima mediante este tipo de leyes que yo les comentaba, ¿no? La ley contra la pobreza, la obligación eh, de registrar un trabajo, ¿sí? Acá en la Argentina fue muy común, sobre todo en la época de Rosas, que es el primero que inicia el capitalismo industrial en la Argentina con el beneficiente, ¿no? Con el saladero. Ya en la época de Rivadavia se fabricaban, había pequeñas fábricas de muebles, algunas textiles, después fueron reemplazadas, bueno, pero Rosas, ¿qué impone? La famosa, no sé si se acuerdan del secundario, la libreta de Conchavo para los gauchos. ¿Qué era eso? Bueno, era un registro de que trabajaban para un patrón. O sea, porque los gauchos, ¿qué eran en última instancia? Eran
obreros rurales que trabajaban en una estancia. Bueno, les doy un ejemplo argentino como para que se entienda que eso pasa a nivel mundial. Pasó a nivel mundial, ¿sí? ¿Me siguen? Bien, entonces, ya con estos dos grandes factores, la revolución industrial le permite al capitalismo dar la nueva forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente ha sido la transición, ¿no? Entre el feudalismo, el capitalismo, ¿sí? Que sería el mercantilismo. Ojo, hasta 1800, hasta el año 1800, este tipo de capitalismo industrial mantiene vestigios, ¿sí? Va a mantener vestigios feudales, esclavistas, ¿sí? Sin embargo, mayoritariamente la sociedad, ¿sí? Y la producción es industrial, ¿sí? Entonces, estos dos grandes factores, dijimos, la disciplina, la imposición de la disciplina capitalista a los obreros, reitero y remarco, mayoritariamente personas del campo que se tienen que asalariar en las industrias de las ciudades, ¿sí? Se calcula que aproximadamente, según la estadística, ¿no? Entre 8 y 15 millones de personas eh, emigraron del campo a las ciudades, ¿sí? Y por otro lado, la tecnificación, es decir, la modernización a través de procedimientos e instrumentos mecánicos, ¿sí? Bueno, uno dice las máquinas, imagínense las máquinas que son de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, son carromatos, son maquinarias vetustas, ¿no? Básicas, no estamos hablando de las máquinas que tenemos hoy, ¿no? Sin embargo, son mecánicas, la mayoría funciona a vapor o alguna pequeña, algún tipo de mecanismo automático, ¿sí? Muy rudimentario, ¿sí? Sin embargo, que con todas esas falencias, estamos hablando de las primeras máquinas modernas, si nos aprestamos únicamente a Occidente, hay muchos historiadores que consideran que los antiguos, tanto griegos como egipcios, los chinos, habían construido algún tipo de maquinaria. Sin embargo, con la lógica industrial occidental, son estas, ¿no? Son las del fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Que las más conocidas, claramente, son la máquina a vapor, la más, si quieren, la más compleja, ¿sí? Y en el medio están las lanzaderas, textiles, o las hilanderas, ¿sí? También textiles. Unas son para el algodón, otras son para la seda. Bien, hasta acá, como introducción, en base a lo que de la clase pasada y lo que arranco ahora. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Está bien? ¿Nada? No, no, nada. Bueno, ahora, Postman dice, la primera gran definición entonces de revolución industrial es que es un proceso de modernización productiva y de tecnificación, ¿sí? Como un proceso social, ¿sí? Es un proceso social histórico que viene desde arriba, ¿sí? Que los gobernantes, los reyes se asocian con estas personas que habían acumulado un capital importante y que quieren que lo usufructe toda la sociedad, ¿sí? En términos teóricos, si quiere, y lo invierta, ¿sí? Los businessmen, los hombres de negocios, ¿sí? Después, por otro lado, Hobsbawm va a decir esa gran acumulación de riqueza, de capital que había, ¿sí? No se sabía dónde disponerlos. Inclusive los nobles que se habían convertido en capitalistas, en hombres de negocios, tenían ya su riqueza de tierras y tenían acumulado un gran capital. Es decir, no se sabía dónde poner la plata, por eso se empiezan a construir desde todo tipo de infraestructuras, grandes edificios, puentes, ferrocarriles, pero también se empieza a invertir ese dinero, ¿sí? En aventuras, ¿no? Muchos dicen, bueno, en proyectos sociales, digamos, utópicos,
hasta invertir, por ejemplo, en los países de América, ¿sí? Tanto los ingleses van a poner plata en las haciendas de esclavos del sur de Estados Unidos que producen algodón, como también van a poner plata acá en Sudamérica. Bueno, en Argentina tenemos el famoso empréstito de la Baring, ¿sí? Que se le da en la época de Rivadavia, pero ¿para qué era? Para desarrollar la minería, ¿sí? La minería industrial. ¿Sí? Bueno, imagínense la cantidad de plata que había acumulada de capital que no sabían dónde ponerla, ¿no? Dónde invertirla. Bueno, de allá también en 1750 Inglaterra conquista la India, ¿no? La ocupa como el reinato de la India, que lo va a hacer también con la seda, ¿sí? Y todo eso en beneficio principalmente de Inglaterra, ¿no? Porque donde empieza a modernizarse aún más tanto la producción como la vida misma, ¿sí? El aumento del consumo, sobre todo, reitero, la clase media y la clase alta, ¿no? Desde ya el problema lo tienen, como siempre, el proletariado, los pobres. Sin embargo, aumenta la expectativa de vida, aumenta el consumo en todas las clases, ¿no? Así, les doy el caso más extremo. Un campesino se moría a los 45, 50 años. Ese campesino que se fue a la ciudad se moría a los 55. Uno me va a decir, no es nada, no es nada, pero bueno, aumentó, ¿sí? Casi 10 años, ¿no? Un poquito menos. Inclusive convengamos también que la clase media, es decir, los burgueses y una parte de la realeza, también se morían a los 50 años. No es que claramente los trabajadores que hacían trabajos mucho más forzados, sacrificados, que trabajaban de verdad, los nobles no trabajan, claramente, se iban a morir antes porque sufrían más. Sin embargo, aumentaron la expectativa de vida, aumentó el consumo, sobre todo el avance inicial de la revolución industrial. ¿Sí? Después eso se va a ir parando con las crisis cíclicas que tiene el capitalismo, tanto en términos productivos como financieros, que inclusive, bueno, Hobsbawm dice, Marx es uno de los primeros que los explica científicamente, ¿sí? Esto que las crisis de capitalismo son cíclicas y lo que buscan es parar la producción, parar la economía para después hacerla aumentar, ¿sí? La última gran crisis que tuvimos fue en el 2008, en la época de Obama. O sea, pasaron 2 o 3 años de crisis y ya a partir del 2011-2012, la economía mundial, mayor o menor medida, en Estados Unidos también, creció el doble, ¿sí? Después de tener 3 años de crisis. Bueno, eso ya arranca en los inicios del capitalismo. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto que siempre se ríen ustedes de los otros años? Es muy importante tener en cuenta la producción algodonera, ¿sí? Porque la producción algodonera fue la que lideró, perdón, la revolución industrial. El aumento de la producción de vestimenta, ¿sí? Tanto en algodón, en lana como en seda, ¿sí? Generó que toda la gente se vista, ¿sí? Porque convengamos que en la Edad Media había mucha gente que en el campo andaba desnuda, ¿sí? Y en las ciudades también, ¿sí? Que solamente se vestía por el frío, ¿sí? Generalmente con pieles de animales, ¿sí? El capitalismo, con todas las barbaridades que ha cometido, generó esta posibilidad que la gente se vista, ¿sí? Que no es poco. Después, bueno, veremos cómo sigue esto. Pero fue gracias y consecuencia de que la industria textil fue la que se modernizó y tecnificó más rápidamente y más eficientemente, con sistemas bastante, como les decía, ¿no? Toscos, bastante básicos, como eran la lanzadera y la hilandera, ¿sí? Pero generó el aumento de, a ver, supongamos, un artesano hacía un vestido, ¿sí? Supongamos, en un mes, ¿sí? Una máquina te hacía 10, 100 vestidos en un mes. ¿Me explico? Y tengan en cuenta cómo es el aumento de la productividad, ¿sí? El artesano, una persona sola, ¿sí? Que hacía el traje. Fíjense hoy en día los sastres, ¿no? ¿Existen los sastres? Poco, son artesanos, ¿sí? Bueno, ¿pero por qué? Porque te hacen un traje a medida.
o los modistas, las modistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen esa lógica artesanal, por eso cobran más caro aparte, ¿no? No es lo mismo comprar ropa, qué sé yo, en producción, en serie, que comprárselo a un modista o una modista de haute couture, ¿no? De la alta costura. Bueno, esta tiene esta misma lógica, no piensen, ¿no? Yo, muchas veces los datos uno lee, yo les pido a ustedes que traten de pensar y reflexionar, ¿no? A ver, aumentar la cantidad de vestimenta y aumentar los alimentos producidos es una revolución, ¿sí? Fíjense que tanto hincharon con los transgénicos, que decía que hacía aumentar la comida, que todo el mundo, que no iba a haber hambre, todo mentira, ¿sí? Al contrario, los transgénicos se centraban en 3 o 4 cereales, ¿sí? Y no aumentaron, decían que iban a hacer tomates, que aparte deben ser cualquier cosa menos tomate, ¿no? Pero decían que iban a hacer tomate de 25 kilos. Bueno, no hubo una revolución transgénica de alimentos, eso no sucedió. Sí hubo una revolución, tanto de alimentos como de vestimenta, en la revolución industrial. Por eso les digo que traten de pensar, ¿no? Lo que es, ¿no? De producir uno, dos, supongamos, los reyes podían llegar a tener, no sé, 20 artesanos modistas, ¿no? Que le hacían la ropa, ¿sí? Pero eso no sucedía en las clases populares, ni siquiera en las clases medias. A ver, en las clases medias tenían 2 o 3 trajes, ¿sí? Y quizá, bueno, cuando tenían que ir algunos a la casa de algún noble, vieron algo de eso, que lo llamaban, que era raro. A ver, hoy en día compramos ropa y la tiramos, vamos a decir la verdad. Hoy compramos ropa y la tiramos. Y bueno, eso pasaba. ¿No han tirado ropa que han comprado? ¿No han tirado ropa que me dicen no me gusta? Y la tiran o la regalan. Vamos, che. ¿No, nunca lo hicieron eso? ¿No? ¿O se la regalaron a algún desconocido? No, la ropa, yo ponele la ropa de los chicos, yo la paso, he armado bolsas de nena, de varón, porque o sea, muchos no quieren usar rosa y la he pasado y me la han mandado y se la paso a otro y vuelve, zapatillas, regalo, me regalan, todos hacemos eso, creo. Digamos, de adulto también. En nuestros tiempos es más común, hay gente que tira ropa. Se compran cosas que después no las usan. Somos nosotros los que tiramos ropa. Me parece que nosotros no somos los que tiramos ropa. Bueno, nosotros no somos los que tiramos ropa. No, hay gente que arma ferias, ponele, y dice, vendo la ropa usada, la vendo 2 mangos, no sé, porque está impecable, porque no la usó, porque todavía está con la etiqueta. De hecho, hoy por hoy están surgiendo lugares que son más sustentables, donde vos tu ropa que está bueno, el calzado, lo podés poner y capaz que lo compras más barato. Creo, no me acuerdo el nombre que tiene. Renová tu guardarropa se llama. Sí, está bien, pero a ver, pero todo eso, a ver, independientemente si regalan, si tiran la ropa, lo que sea, ¿no? Yo he visto varias veces bolsas de ropa tiradas en la calle, ¿sí? Que después, bueno, las terminan agarrando por suerte los petroleros, ¿sí? También la podés donar a la iglesia o a la institución benéfica que más te guste. Esa es otra cosa, pero tirar nunca me pasó a mí. Eso es únicamente consecuencia del alto consumo y la alta productividad que hoy tenemos, ¿sí? Argentina tiene una industria, por ejemplo, tiene una industria textil muy, muy fuerte. ¿Sí? Fíjense, yo vivo acá cerca de la zona de Avellaneda, en Flores, viene gente de Paraguay también a comprar, viene gente de Bolivia, no solo de las provincias, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tiene una alta productividad la industria textil argentina, ¿sí? ¿Por qué doy este ejemplo? Porque, a ver, yo lo quiero que lo traten de entender ustedes con una lógica, con un ejemplo actual. A ver, yo no estoy juzgando ni nada, ¿no? Pero hay gente que tira la ropa, que la compra y la tira. ¿Por qué? Porque la ropa es barata. La ropa es barata. En la Argentina inclusive es más barata que la comida, que es un dislate, ¿no? Pero la ropa es barata. En proporción.
Profe, depende de qué ingreso estemos hablando en la familia, porque en realidad hoy en día creo que a muchos nos pasa que una buena pilcha buscamos cambiarle un cierre, porque, o sea, una campera buena no se puede comprar más, por lo menos los sueldos. Escúchame, una costurera te mata, para eso me parece que te compró una ropa nueva. Te sale más barato comprar una ropa que mandar una costurera, ¿eh? ¿Cómo? Mirá que una costurera es una artesana. No, pero qué sé yo, a veces conviene más cambiar un cierre que comprarse una campera. Una campera buena no baja de. Sí, chicos, a ver, yo eso no lo Ahora niego, pero una pilcha estamos de hablando en líneas generales. En líneas generales, la ropa es barata. Está bien, si te compraste una de marca, sí, bueno, la que la cuidas más, bueno, de última, como decís, igual le cambia el cierre, el dobladillo, qué sé yo. Pero a lo que voy, sí, todo depende, pero nosotros acá estamos estudiando generalidades. ¿Sí? Okay. A nosotros lo que nos. A ver, entiendo lo que ustedes van, pero lo que entiendo es, así como hay gente que tira ropa, hay gente que necesita ropa, según los ingresos. ¿Sí? Por eso también, bueno, las iglesias, las organizaciones benéficas recogen donaciones, ¿no? Si no, eso ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que hoy, en líneas generales, y reitero, y aunque se enojen, discúlpenme, la ropa, por el gran aumento de la productividad, ¿sí? Y la productividad que tiene la industria argentina, es barata. Es barata. Yo por eso les digo, siempre pongo el ejemplo comida y ropa. ¿Sí? O sea, en comparación, es mucho más cara la comida que la ropa, cuando Argentina también es un productor de alimentos. A eso me refiero, ¿no? Sí, en general la comida siempre tiene que ser un poco más cara que la ropa. ¿Sí? Un poco, pero no tanto. Y esa es la desproporción que hay. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque esos son, digamos, los dos grandes sectores que se benefician de la revolución industrial, que los lidera, por un lado, la industria textil algodonera, ¿sí? Y en el campo, ¿sí? Cuando la monarquía y los hombres de negocios le imponen a los lores, a los señores feudales, a los señores terratenientes, que necesitan producir más alimentos para alimentar ¿a quién? A ver si se dan cuenta. ¿A quién hay que alimentar? Sí. Ludwig, ¿me ibas a hablar o levantaste la mano por...? Sí, supongo que es para alimentar a las grandes masas que van a acudir a las ciudades. Exacto, a la clase obrera que va a producir los bienes. ¿Sí? Y a ver, piensen que en esa época lo que el capitalismo dijo, lo que el rey de Inglaterra dijo, es que había que garantizar una hogaza de pan y un vaso de vino. ¿Sí? Era eso. ¿Sí? Pero había que garantizar eso para, supongamos, un promedio, 5 o 10 millones de personas. ¿Sí? Antes los campesinos, los artesanos, se lo garantizaban como subsistencia propia. ¿Por qué? Porque tenían el trabajo en la tierra, cosechaban, bueno, le daban la parte al príncipe, al cura, y lo demás se lo quedaban ellos. Ahora, como están obligados a trabajar, ya no tienen la tierra, se tienen que asalariar, ¿sí? Bueno, entonces la monarquía dice, con los señores feudales, perdón, con los hombres de negocio, le dicen a los señores feudales, produzcan más alimentos, porque necesitamos no solamente comer nosotros, sino tienen que comer estas bestias que van a trabajar, que van a producir lo que consumimos. ¿Sí? Bueno, digamos, eso generó también un aumento de consumo. Por eso les digo, el capitalismo, inicialmente Hobsbawm está muy bien descrito en el libro, en el texto, dice, aumenta tanto el consumo hasta que llega un momento que para, ¿no? Porque evidentemente un obrero, una persona de esas condiciones, ¿no? No estamos hablando de un obrero industrial de ahora que trabaja en Esmata, en la UOM, estamos hablando de gente que era esclava, ¿no? Que vivía para la hogaza del pan, ¿sí? Y para ir al otro día, que le garantizaran ir al otro día a trabajar, ¿sí? El consumo en un momento frena porque con lo que gana un asalariado le alcanza solamente para comprar el pan y el vino, ¿sí? Entonces, importantísimo, y remarco, Hobsbawm dice que el proceso de la revolución industrial, aportando las pruebas desde ya, es liderado por la industria textil, ¿sí? La industria textil después, digamos, va a
obligar a las otras industrias, por ejemplo, a la minería, ¿sí? Al hierro, especialmente, la producción industrial en la minería. Y, por ejemplo, el ferrocarril, ¿sí? Va a ser el último gran invento industrial, ¿sí? Basado en la máquina a vapor. Ya había algunas que otras máquinas con ciertos mecanismos de vapor, ¿sí? Básicas, no tan, digamos, la de James Watt es la más desarrollada, ¿no? la más importante finalmente. Pero en general, bueno, hay un error, si se quiere, común, que cuando uno dice revolución industrial, ¿en qué piensa? Piensa en la máquina de vapor, pero la máquina de vapor es el último invento, ¿sí? Es el más complejo, que está representado con el ferrocarril y el tren, ¿sí? El tren claramente, va a decir Hobsbawm, no me quiero adelantar mucho, pero lo vamos a ver en otros puntos, el tren es la máxima expresión de la revolución industrial. No es la primera, es la última, ¿sí? La primera es la industria textil, la lanzadera y la hilandera, ¿sí? Que reitero, permite el aumento del vestido, de la producción de vestido, de vestimenta, ¿sí? Importantísimo, aunque parezca una tontera, por eso les daba el ejemplo este de la ropa, ¿no? Hoy se tira ropa, ¿sí? Y en ese momento se buscaba que la gente se vistiera y que comiera, mínimamente. ¿Me explico? Ojo, ¿no? Digamos, lo que está bueno del texto que Hobsbawm no idealiza, no romantiza, pero, digamos, explica, deja en claro cuáles fueron los logros del capitalismo industrial, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver más adelante que vamos a empezar a ver los puntos oscuros, ¿no? El lado oscuro del capitalismo, que bueno, también lo vivimos el día de hoy, no es lo mismo, reitero, no es lo mismo trabajar en una industria en el principio del siglo XIX, a ver, mujeres, niños, bueno, en general las mujeres no las tomaban, después las empezaban a tomar porque obedecían, pero generalmente tomaban más a los niños, ¿sí? Estaban todos hacinados, ¿sí? Claramente esclavizados, dentro de la lógica del capitalismo. Bueno, preguntas hasta acá. Yo, profesor, una sola pregunta, pues estuve anotando todo. Lo último que decía, en la industria industrial, la textil, que fue la primera que creció, obligó también a otras industrias como la minera, el hierro y lo otro que ahí me corté porque No, mi velocidad no me daba para escribir. Y el último fue el ferrocarril, ¿sí? Ah, ahí está, ahí está. Sí, Ya y lo el vamos último y la máxima que dijo ahí, yo lo anoté claro, así. digamos, el ferrocarril es el máximo invento de la industria, ¿no? De la revolución industrial, ¿sí? ¿Por qué? Perfecto. Porque, a ver, una locomotora utiliza las antiguas, ¿no? Utiliza la máquina a vapor. Sin embargo, en el medio hubo otras máquinas a vapor más pequeñas, más simples, ¿sí? Por ejemplo, los franceses llegaron a construir en la lucha esta que hay, ¿no? Entre los dos imperios, el inglés y el francés, los franceses construyeron una hilandera a vapor, ¿sí? Que los ingleses no lo habían hecho. Lo que pasa que los ingleses, y ahora me meto en el punto 4, los ingleses posibilitaron que toda su maquinaria, sumada a la disciplina obrera, aumentaran mucho más la productividad que los franceses, que los belgas, que los alemanes, que también habían desarrollado la industria. ¿Y por qué les pasa eso a los franceses? Dice Hobsbawm. Porque los franceses tuvieron una revolución social, una revolución popular. La revolución de 1789, la revolución francesa, el pueblo, ¿sí? No solo la clase media, no solo los burgueses, los propietarios, sino que los pobres, los campesinos, impusieron, ¿sí? Una forma distinta de desarrollo capitalista. Fíjense que hasta el día de hoy los franceses tienen campesinos. A ver, tienen una pequeña parcela, que está dentro de la lógica capitalista hoy claramente, ¿no? Que el Estado francés lo tiene que subsidiar. ¿Por qué? Porque si no lo subsidia, esa gente se queda sin la tierra y se va a terminar generando conflicto social, estallido, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, cuando se compara erróneamente el chacarero argentino, que es un mediano y gran empresario, ¿sí? Piensen que una chacra en la pampa húmeda como mínimo tiene 300 hectáreas. Son 500
prácticamente 500 parcelas de un campesino promedio en Francia que tiene 30, 50 hectáreas. ¿Me explico? ¿Sí? Lo que pasa, a ver, los dos tienen lógica capitalista, lo que pasa es que el chacarero es un pyme, los más chicos, ¿no? Es un productor capitalista, no es un campesino, ¿sí? ¿Vieron cuando se habla del famoso, la gente del campo? O sea, la mayoría de los chacareros no laburan en el campo. Contratan el personal golondrina, que bueno, que siembra y cosecha, que opera la maquinaria, ¿no? A ver, contrata obreros rurales. Ojo, en Francia pasa exactamente lo mismo, en Inglaterra también. En Inglaterra es más parecido, si se quiere, a la Argentina, lo único que hay grandes extensiones que son propiedad de grandes capitalistas o de la corona inglesa. Finalmente, o sea, Hobsbawm lo que dice es que la lógica del sistema capitalista permite tanto a los ingleses como a los franceses organizar la sociedad con distintos factores, porque reitero, la revolución industrial inglesa viene desde arriba, ¿sí? Es decir, la monarquía impone la modernización económica, y los franceses tuvieron en el medio el periodo que los reyes franceses no se definían, ¿no? A ver, no decían qué iban a hacer, ¿no? ¿Para qué lado iban a dar? Hasta que, bueno, les estalló la revolución, le cortaron la cabeza a varios reyes y a varios nobles, y el pueblo impuso la propiedad de la tierra, dice Hobsbawm. Eso no pasó en Inglaterra. O sea, el pueblo, los campesinos, algunos obreros, algunos artesanos, le impusieron al Estado francés y el Estado francés repartió tierras. ¿Sí? Por eso el capitalismo francés se atrasó un poquito, porque primero tuvo que reorganizar la sociedad, porque piensen eso, ¿no? Cuando la Revolución Francesa le expropia a los nobles, a la iglesia, y reparte esas tierras, también está reorganizando la sociedad, pero lo está haciendo en pos de un nuevo capitalismo, de un capitalismo industrial. Sin embargo, también tenés hombres de negocios en esa época franceses, hombres de negocios franceses, que siguen acumulando. Lo que pasa que es digamos, es esta gran diferencia que hay de la propiedad de la tierra, la que hace que los franceses hoy tengan un porcentaje de campesinos, hasta el día de hoy, mucho más grande y fuerte, y que Inglaterra no los tenga. ¿Me explico? Inglaterra no tiene campesinos porque ya los empezó a expulsar más o menos en el siglo XVII, ¿sí? Ya digamos cuando los señores feudales finalmente se tienen que modernizar al sistema capitalista, ya tenían, digamos, lo que serían los peones, ¿no? Como lo conocemos en Argentina, los obreros rurales. Ahora, en Francia prácticamente no hay obreros rurales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos campesinos. Los obreros franceses son los artesanos, ¿sí? Que viven en las grandes ciudades, sobre todo en París, en Lyon y en Marsella, ¿sí? Y esos son los que van a constituir el proletariado francés, así como los ex campesinos ingleses que van a las ciudades, ¿sí? A trabajar a las industrias, en esa gran inmigración que hay interna, ¿no? Van a ser el proletariado inglés. ¿Por qué Hobsbawm hace esta diferenciación que es muy interesante y necesaria? Porque ahí se va a entender por qué finalmente Inglaterra toma una delantera tan amplia en la Revolución Industrial con respecto a Francia, que Francia es el otro país, ¿sí? Que también tiene una revolución industrial importante. Lo que pasa que, fíjense que la Revolución Francesa, que es una revolución política y que cambia las estructuras políticas, ¿sí? La famosa libertad, igualdad, fraternidad, dura prácticamente 30 años. Y en esos 30 años que los franceses están en guerra civil, imponiendo la revolución, los ingleses siguen desarrollando la industria. ¿Me explico? Por eso le sacan tanta ventaja a Francia. Después la va a intentar acortar Francia, y ni hablar a los otros países, ¿sí?
¿Se entiende esta diferencia que es social, que tiene que ver en cómo se organizó el capitalismo en Inglaterra, el capitalismo industrial, y después en Francia? Hobsbawm dice, la historia de la industria europea moderna es la pelea entre Inglaterra y Francia. En este periodo principal, ¿sí? Inglaterra lo ganó, cierto. Después Francia se fue tratando de acercar desde atrás, ¿sí? Una vez que solucionó, bueno, por ejemplo, la Revolución Francesa, después vinieron las guerras napoleónicas, y después se empezó a desarrollar la nueva etapa, el capitalismo financiero. ¿Sí? El capitalismo financiero es aquel que no tiene que ver con la producción directamente, sino con la inversión. Famosa bolsa, los inversores abstractos, ¿sí? Es decir, los tipos que representan al capital, ¿sí? Pero que esa plata no va directamente a la producción. Hobsbawm dice, bueno, entre 1820 y 1840, Inglaterra principalmente, pero después toda Europa, ya tiene capitalismo industrial. ¿Sí? Y ahí se empieza a invertir en todo tipo de aventuras nuevas, él dice, ¿no? Tiene que ver con inversiones, ¿no? Tanto de infraestructura, ¿sí? Como de negocios que muchas veces eran novedosos, ¿no? A ver, digamos, la posibilidad de ganar dinero no productivo en la bolsa tiene que ver con las finanzas, ¿sí? Hasta ese momento, el capitalismo tuvo claramente una lógica productivista. Es decir, se invertía para producir y producir más. ¿Siguen? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Estoy arrancando ya al punto 4 un poquito. Y bueno, ahora también hay un capitalismo que es financiero, que es un capitalismo que no tiene necesariamente un deseo de invertir en la producción. Y por eso se invierte en puentes, en grandes obras arquitectónicas. Vieron, Hobsbawm dice, se empiezan a llenar edificios, por ejemplo, los ingleses que han conquistado la India empiezan a construir edificios con formas hindúes en Londres, ¿sí? Bueno, los franceses que están en África empiezan a hacer cosas arabescas, ¿sí? Empiezan a haber todo tipo de lógicas que no tienen que ver directamente con la producción. Y cuando estamos hablando de producción, la producción de bienes, ¿sí? Desde ya, construir un edificio, un puente, lo que sea, es producción. Pero no tiene que ver con no tiene que ver con una lógica de aumento de productividad de bienes de consumo, ¿sí? Lo que caracterizó principalmente a la revolución industrial es la producción de bienes de consumo. Por eso le digo, vestimenta y comida, ¿sí? Ahora, hay una etapa en que el capitalismo ya está estabilizado, a pesar de las crisis, ¿sí? Que hace que los hombres de negocios, o sea, al tener tanto capital acumulado, empiecen a aventurarse en inversiones prácticamente mágicas y riesgosas. Por ejemplo, bueno, reitero los ejemplos, ¿no? En Sudamérica, no solo en Argentina, nos prestaron plata para la industria minera, ¿no? Bueno, también se hicieron a Brasil, a lo que era la reciente Bolivia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ingleses tenían la plata disponible, ¿sí? Bueno, Hobsbawm en un momento dice, bueno, en una sociedad moderna o socialista, mucho de esa acumulación de riqueza se invertiría en instituciones sociales, en instituciones igualitarias o de fomento de la actividad humana en general y no necesariamente en cuestiones productivas o financieras. Sin embargo, dice, en esa época no importaba que los pobres se murieran, lo que importaba era producir mayor cantidad de bienes, infraestructura, se llena, por ejemplo, de estaciones de trenes y de líneas férreas, ¿sí? Bueno, acá los ingleses son los que construyen los ferrocarriles, ¿no? En Argentina. No solo en Argentina, bueno, después la Argentina va a tener algún que otra inversión, tanto estatal como privada, pero siempre en base a lo que
había planificado el capital inglés. Otra de las cosas importantes es el desarrollo de la competencia a nivel mundial entre el comercio industrial, ¿sí? Yo les había comentado anteriormente, después Hotman lo va en el punto 5 también lo va a explicar, la gran polémica que se abre con Inglaterra en la guerra de secesión de Estados Unidos. Inglaterra apoya claramente a los estados esclavistas. ¿Por qué? Porque garantiza el algodón, ¿sí? Barato, ¿sí? Para que ese algodón sea enviado a Inglaterra y industrializado. Aparte tenían la India, de la India llevaban la seda, estoy hablando de los ingleses. Ahora, Estados Unidos también se postula como una potencia industrial, por eso tiene su guerra de secesión, ¿sí? El norte industrial, ¿sí? Que le impone finalmente la industria al sur, ¿sí? Cortando los lazos con Inglaterra, ¿sí? Eso se viene también, ¿por qué? Porque es necesario que, o sea, los franceses, que también tienen una incidencia, ¿no? Y un imperio, comercian no solo con sus países conquistados, ¿no? Las colonias, sino con todos los que estén abiertos para el capital francés. En ese momento hay una moda con los ingleses, claramente, ¿sí? Fíjense que pasaba a Estados Unidos hasta que el norte industrial le dice, no, nosotros no queremos que le sigan vendiendo el algodón, sino que, aparte no de la cuestión de la esclavitud, ¿no? Sino que ese algodón se fabrique, se produzca como vestimenta aquí. Ese es el problema que tuvo la Argentina, que quedó tan atado, sobre todo con la oligarquía de 1880, ¿no? Que quedó tan atado a Inglaterra que en la Argentina prácticamente no se fabricaba nada. O sea, se compraba. Ya venía de Rosas también, ¿eh? Lo que pasa que Rosas tuvo la virtud de descubrir que la industria eficiente y que aportaba capital era el saladero, era las vacas, ¿no? El cuero y la carne. Ahora, después, cuando nuevamente se vuelve dentro de una industria, era más barato importar un poncho fabricado en Liverpool, ¿sí? Que los que lo hacían los artesanos en La Rioja o en Catamarca. ¿Pero por qué? ¿Por qué era el problema? Porque en las provincias se mantenía una lógica feudal colonial de producción, ¿sí? Porque el Estado, bueno, estaba tan asociado a Inglaterra que no promovía el desarrollo industrial de las provincias, ¿sí? Porque se consideraba agroexportador. Bien, fíjense cómo está todo, digamos, relacionado, porque, o sea, uno quizás, si, en general no se ponen a ver, la gente no se pone a analizar este tipo de factores y de relaciones, pero tienen que ver con cómo el capitalismo se impuso a nivel mundial. O sea, el capitalismo lo impusieron los ingleses, claramente, ¿sí? La revolución industrial la impusieron los ingleses, y después, bueno, después surgió, bueno, Francia y después vino también Estados Unidos. Pero en los primeros años, las primeras décadas, todo el mundo quería que que los ingleses invirtieran, ¿no? ¿Pero por qué? Porque eran eficientes. O sea, no convengamos eso, ¿no? Las industrias, tanto textiles como la alimentación y la minería inglesa, habían aumentado muchísimo la producción. ¿Y qué pensaban? O sea, los revolucionarios de Mayo. Los revolucionarios de Mayo estaban también metidos con los ingleses, ¿sí? O sea, el libre cambio, ¿no? Que podamos comerciar con quien queramos, cosa que España prohibía, ¿sí? Bueno, pues se dieron cuenta que los ingleses eran, como sabemos, ¿no? Bastante traicioneros, por no decir otra palabrota. Pero en algún momento tuvieron algún proyecto de desarrollo propio de la economía. Y bueno, eso se dejó de lado por un tiempo con la generación del 80. Bueno, ya que esta es la última clase antes de las vacaciones, bueno, relean hasta el punto, bueno, si no leyeron el 1, 2, 3, lo leen y leen el 4 y el 5, ¿sí? Cuando nos volvamos, vamos a tener dos clases más seguramente sobre revolución industrial. Piensen que la segunda parte de la materia, la producción, el trabajo y la industria es la que va
hacer hincapié en la segunda parte. Así como la primera fue el Estado, ¿sí? La burocracia y la organización en general, ¿sí? Ahora, esta segunda parte nos vamos a centrar en el trabajo y la industria, ¿sí? Que es la otra gran... A ver, la sociedad moderna se organiza así. O sea, nosotros hoy en día, en cualquier charla, en cualquier noticia, en lo que sea, siempre estamos atravesados por el trabajo y por la industria, ¿sí? En el más amplio sentido del concepto de industria, ¿no? Por eso les decía, hoy industria se considera, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero se dice industria del cine, la industria del cine está pinchada. Dicen, ¿por qué dan trabajo? Sí, bueno, dan trabajo. Muchas cosas dan trabajo. Pero bueno, vieron que se habla de industrias culturales, se habla de industria de cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? No es en vano eso, en realidad es porque la industria como tal, como actividad, ha influido en todos los aspectos del capitalismo, ¿sí? Por eso vivimos constantemente hablando de la industria y de nuestro trabajo, que es lo que Hobsbawm dice que el capitalismo industrial nos impone como organización de nuestra vida, ¿sí? O sea, nos impone que nuestra vida esté organizada en base al trabajo y después también a la producción. Bueno, ¿alguna consulta? Yo todo claro, lo último y me despido, no molesto. El del examen, ¿cuándo lo corrige? Más o menos, no es por apuro para saber. Y el miércoles lo corregiré. Perfecto, y sale escrita ahí la nota por Classroom. Sí, yo te aviso ahí por Claro. Muchas gracias, Acordate eso después, ve para cuando volvamos de las vacaciones, de cambiar el nombre. Sí, no, lo quiero hacer, me incomoda que quede su apellido López de hace 1000 años y va, listo, lo quiero cambiar. Gracias, No, de nada. Bueno, los demás, nadie. ¿Leyeron algo o no? No leyeron nada, ¿no? De Hobsbawm no leyeron nada. Bien. Claro, bien. Qué mala onda, profe. Poca pena. De yo no fui. Bueno, a ver, pero hablando en serio, pónganse a leer porque si no, no van a entender nada, ¿eh? Miren que, a ver, Hobsbawm se lee fácil, pero da muchos datos, ¿sí? Va y viene, ¿sí? Compara mucho, ¿sí? Si alguien lo leyó. A ver, bueno, van a tener que leer los 5 puntos ahora. Igual vamos a tener 2 o 3 clases, pero les digo, lean para tener en cuenta, porque evidentemente ustedes no me preguntan nada porque no leyeron, y después se enojan en el parcial. A mí no me importa quedar como malo, pero si ustedes no me dicen nada y yo les pregunto, bueno, es porque ustedes no leen, o sea, así de simple. Bueno, gente, buenas vacaciones, que descansen. Gracias. Gracias, profesor. Buenas vacaciones. Les aviso por si alguien Profe. o alguien tiene que rendir. Ya está en la fecha de los finales. Probablemente van a ser presenciales en el instituto, en el Pegasini. ¿Sí? Los finales. Si alguien tiene que rendir final, después se busca su fecha o si le avisan a alguien. Gracias.